Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en el que cada semana, y ya van 20, hablamos de química. El episodio de hoy es parte de una serie de podcasts que estoy dedicando al descubrimiento de fármacos. Si recuerdas, empezamos esta serie hablando de la historia de la química médica. Cómo la química comenzó a integrarse en los procesos médicos habituales, allá por los siglos XVI, XVII, hasta ser hoy parte fundamental. Y no se entiende la medicina sin el conocimiento previo bioquímico del organismo. Continuamos con un breve resumen del proceso global del desarrollo de fármacos, desde el mismo momento en el que los científicos ven la necesidad de desarrollar un fármaco para una enfermedad concreta. Ahora estamos desglosando etapa por etapa todos estos pasos. Ya vimos cómo identificar y validar dianas terapéuticas, aquellas proteínas o estructuras a las que debemos atacar directamente para conseguir un efecto beneficioso y acabar contando cómo es la primera etapa de obtención de moléculas para atacar precisamente a esas dianas y cómo lo planteamos los químicos y qué supone obtener los primeros hits. Hasta aquí estamos en esa serie que estoy dedicando al descubrimiento de fármacos. Pues bien, continuamos esta serie y te voy a contar el proceso conocido como Hit to Lead. Es esa etapa previa a poder comenzar ensayos en animales y verás por qué es tan importante este paso. Pero antes te invito a suscribirte al podcast, en tu plataforma favorita de podcasting o incluso en YouTube, si además de oírme quieres verme. Suscribirte, dar like y compartir es la principal herramienta que permite al contenido online crecer y permite que llegue también a más gente. Mi principal ilusión con este podcast, obviamente, es compartirlo contigo, pero también con más gente apasionada de la química como tú. Así que si quieres ayudarme, por favor, suscríbete, like y compartir. Así que venga, arrancamos con este episodio 20. De anteriores episodios recordarás lo que son las moléculas HIT. Son aquellos compuestos que presentan una afinidad adecuada con nuestra diana terapéutica en ensayos in vitro, ¿vale? Obtenidos de probar, sino miles, al menos cientos de moléculas candidatas. Además, son compuestos de estructura bien definida, pueden ser similares o no entre ellos, y que presentan una cierta potencia, ¿vale? Entiéndase potencia como la obtención de un efecto a una dosis relativamente baja, ¿vale? Entonces, imagina que ya tenemos nuestra librería de hits, ¿vale? Del anterior paso. Tenemos nuestra librería, quizá, pues no sé, de una veintena de candidatos, por ejemplo, o unas cuantas decenas. ¿Podemos decir ya que tenemos un posible fármaco, un posible candidato serio a fármaco? Para nada. Porque ahora nos toca convertir esos hits en lead. Se entiende por lead aquellos compuestos que, además de su ya conocida potencia, obviamente, muestran un cierto grado de selectividad, ¿vale? No, es decir, solo interaccionan con nuestra diana terapéutica, no con otras. Se unen específicamente al centro activo de la diana, no a otras zonas de la proteína, que al fin y al cabo son las dianas, y tienen propiedades biofísicas favorables de absorción, distribución, metabolismo o excreción por el cuerpo humano o por el organismo en cuestión. Y se puede pensar que también tendrán un bajo nivel de toxicidad una vez lo introduzcamos en el organismo. Debería ser también, idealmente, una molécula sencilla de obtener en el laboratorio para poder hacer todas esas cantidades de moléculas que harán falta para después sacar el fármaco al mercado. En definitiva, lo que tenemos ahora, en este paso, es decir, desde el paso previo, lo que conseguimos, por ejemplo, es un buen motor. Pero nos faltaría ponerle el chasis, las ruedas y todos los accesorios que definen a un coche. Deberemos tunear nuestro hit para obtener un lead. Y es que no olvides que llevamos meses o años trabajando in vitro
Y nuestro próximo objetivo, obviamente, será hacerlo in vivo. Ya estamos muy cerca de empezar a ensayar in vivo. Este salto es enorme, ¿vale? Es enorme, ya que es imposible colocar directamente el fármaco sobre la diana terapéutica de un organismo. Cuando hablamos de organismos vivos, asumimos que el camino que recorre el fármaco hasta llegar hasta la diana es igualmente importante que la potencia que pueda tener sobre ella. Es un camino duro y parte de él puede afectar a nuestra molécula y perder molécula por el camino. Puede destruirse o ser modificada por el organismo. Por lo que los químicos deberemos diseñar la molécula no solo para que sea eficaz y efectiva contra la diana, sino para que pueda superar los obstáculos previos hasta llegar a ella. A finales de los años 90 se publicó un artículo en el que Christopher Lipinski y colaboradores establecieron una serie de reglas basadas en la experiencia de algunas características básicas que debía cumplir una molécula para ser candidata a fármaco. Además, obviamente, de interaccionar con la diana terapéutica. Surgieron así las reglas de Lipinski, o regla de 5 de Lipinski, o regla de 5, la has oído de varias maneras, que a día de hoy, más de 20 años después, sirven de guía a la hora de diseñar moléculas candidatas a fármaco. Aunque obviamente hoy ya se tienen muchas cosas en cuenta, muchas otras, y estas reglas son solo una aproximación a un estándar de cómo debería ser idealmente un fármaco en cuanto a propiedades ajenas a la eficacia, ¿vale? O complementarias a la eficacia, mejor dicho. Pero bueno, te cuento cuáles fueron aquellas reglas originales de Lipinski, que ya te digo, hoy en día sirven como base, pero tampoco son unas reglas estrictas de cómo debe ser una molécula. Por tanto, además de demostrar una afinidad por la diana terapéutica, obviamente, la molécula no debe contener más de 5 donadores de enlaces de hidrógeno. Recuerda que los enlaces de hidrógeno están formados por un hidrógeno unido a un átomo electronegativo, oxígeno, nitrógeno o flúor, con un nitrógeno, oxígeno, flúor de otra molécula, ¿vale? Lo vimos en episodios anteriores. Pues bien, las moléculas idealmente no deben tener más de 5 donadores de enlace de hidrógeno. Esos serían los hidrógenos unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor. Tampoco deben contener más de 10 aceptores de enlace de hidrógeno. Es decir, nitrógenos, oxígenos o flúors, pudiendo ser aceptores. Debe tener un peso molecular inferior o igual a 500 daltons. Para que te hagas una idea, la molécula de agua pesa 18 daltons. Es H2O, es minúscula. Pero para que te hagas una idea, que esos son 18 daltons, pues no debería superar los 500 daltons, ¿vale? Puede tener muchos átomos todavía, pero bueno, ahora veremos que no es tampoco tan grande. Debe tener un coeficiente de reparto octanol-agua, lo que se conoce como log-P, inferior o igual a 5. Esto, sin entrar mucho en detalles, te diré que es una medida del carácter hidrofóbico de la molécula. Cuánto se disuelve en agua, ¿vale? Se calcula por el coeficiente de reparto octanol-agua para ver qué cantidad de moléculas se reparte entre octanol, que es un medio muy apolar, y agua, que es un medio muy polar, ¿vale? En fin, sin entrar mucho en detalle. Por tanto, 500 daltons, ¿vale? No es un peso demasiado grande en una molécula. Las proteínas pesan miles y miles de daltons, por ejemplo. Por lo que estamos hablando de un peso, o sea, de una molécula relativamente mediana, pequeña, como mucho, 500 daltons. Además debe tener suficientes puntos de unión mediante enlaces de hidrógeno, es decir, ha de ser una molécula capaz de formar enlaces de hidrógeno porque en los centros activos de las enzimas hay muchísimos puntos de anclaje de enlace de hidrógeno. Por tanto, nuestra molécula debe tener también puntos de anclaje, pero tampoco demasiados, ¿vale? Debe tener, según estas reglas, 5 máximo dadores y un máximo de 10 aceptores. Y además debe tener un carácter hidrofóbico suficiente como para poder disolverse en la sangre, o hidrofílico, como queramos verlo. O sea, debe ser suficientemente soluble en sangre, pero también debe ser capaz de pasar a través de membranas celulares, que a veces requiere un cierto carácter hidrofóbico, ¿vale? La cuestión es que no debe ser ni muy hidrofóbico ni muy hidrofílico, porque si es muy hidrofílico y se disuelve muy bien en agua, pasará directamente por la sangre hasta la orina y se excretará sin llegar a entrar en el organismo, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo funciona esto. Pero en fin, son unas reglas orientativas que cuando estamos diseñando fármacos podemos medirlas, podemos medir el peso, podemos ver cuántos enlaces de hidrógeno puede formar y podemos calcular su
log-P, ¿vale? Que es para ver el carácter hidrofílico o hidrofóbico. Por tanto, se pueden medir y podemos ya tener una idea de nuestra molécula qué características biofísicas va a tener. Para conseguir una aproximación a estas reglas, por tanto, los hit que tenemos ya del paso anterior deberán pasar sí o sí por una serie de reacciones químicas adicionales que permitan modificar estas propiedades. Tendremos unos hit, los cuales les mediremos todas estas propiedades, y para ajustarlas tendremos que hacer las reacciones químicas. Ahí estamos los químicos para modificar esos hit y poder tener estas propiedades. Podremos, por ejemplo, añadir o quitar grupos funcionales que aumenten o disminuyan su hidrofilia, si es muy hidrofílica o poco hidrofílica, modificarlos. Añadir o quitar también grupos funcionales que tengan aceptores o dadores de enlace de hidrógeno para modificar ese valor. Cambiar grupos por otros por cualquier otro motivo, es decir, hacerle reacciones químicas a los hit para que cumplan las reglas de Lipinski más o menos. Y todo ello teniendo en cuenta de no aumentar demasiado el peso molecular. Si añadimos grupos funcionales, tenemos que tener cuidado de no añadir mucho peso a la molécula. Y que no pierda la afinidad por nuestra diana, porque si cambiamos la estructura demasiado, quizá pierda esa afinidad que tenía por nuestra diana, ¿no? Es que además, si es posible, deberíamos aumentar la potencia por la diana, ¿vale? Empezando en una molécula A, modificándola a una molécula B que se parece a la A, pero cumpliendo las reglas de Lipinski, deberíamos incluso aumentar la potencia de esta molécula por la diana, además de las reglas de Lipinski. Es un auténtico reto para los químicos, ya te lo digo, y por eso quizá los que somos químicos orgánicos sintéticos nos encantan estas etapas, porque requieren todo nuestro conocimiento de todos los grupos funcionales que hay, de sus características, de cuál elegir, de cómo introducir un grupo funcional en una molécula, qué reacciones hago, qué catalizador uso, qué disolvente, cómo hago esta reacción si quiero quitar un nitrógeno y poner un oxígeno. Eso requiere un conocimiento muy teórico de las reacciones químicas que hay en química orgánica. Esas que, si has estudiado la carrera, te enseñan en las asignaturas de química orgánica, todos esos nombres y esos mecanismos, pues hay que saberlos. Hay que saberlos o saber muy bien llegar a ellos en la bibliografía para intentar aplicarlos, porque a ti te dirán en el laboratorio, oye, deberíamos introducir un benceno en la posición para de esta molécula, o en la posición 3 o en la posición 2. ¿Vale? ¿Y cómo meto yo ese benceno, no? Eso hay que saberlo. Y es que solo tener en cuenta la potencia de un hit, su afinidad por nuestra diana, es ya cosa del pasado. Hoy en día se sabe que obtener un lead, siempre conlleva, por norma general, un aumento del peso molecular. Y también un aumento de la hidrofobia, porque tendemos a sintetizar moléculas bastante polares, bastante hidrofílicas, cuando hacemos los hits. Por lo que ya en la etapa anterior, en la etapa de obtener hits, ya debemos comenzar a seleccionar esos hits que, por ejemplo, no superen 500 Daltons, o aquellos hits que incluyan cadenas muy largas de carbonos hidrofóbicas, pues no sería una buena idea quedarnos con esos hits. Por tanto, debemos tener siempre en mente a la hora de seleccionar ya los hits, propiedades futuras como estas, para que la optimización hit to lead sea más provechosa y no descartar tantas moléculas, ¿vale? Obviamente se utilizan una serie de sofisticadas herramientas bioinformáticas durante el proceso para simular todo tipo de propiedades físico-químicas de las moléculas. En muchas ocasiones se pueden ya descartar algunas cuando, pese a tener mucha afinidad por la diana, pues no cumplen con propiedades básicas, ¿vale? Por ejemplo, que tengan ya mucho peso o que sean muy hidrofóbicas. Porque ya se ve que en el organismo aquello no va a funcionar. Entonces, ¿de qué nos sirve una molécula que tenga una gran afinidad por nuestra diana, que sea muy potente, si nunca va a llegar a ella, ¿no? Y por eso os he dicho antes que quizá nos dicen de introducir un benceno en la molécula porque bioinformáticamente se ha visto que puede ser útil, ¿no? No importa que tengamos nosotros que hacer ensayo de error continuamente. Las técnicas bioinformáticas nos ayudan a predecir resultados y el químico orgánico tiene que llevar a cabo esa reacción para obtenerla de verdad y calcularlo, pero ya tenemos un conocimiento previo, obviamente. Entonces tú puedes siquiera imaginar todo
lo que debe pasar una molécula hasta llegar al lugar de acción? Claro, porque ese es el reto. Sintetizar una molécula que, aparte de potente, llegue. Pues mira, primero esa molécula debe llegar al torrente sanguíneo. Eso es lo principal, que es la carretera de los organismos, ¿vale? Y de ahí se distribuye por todo el cuerpo. Si un medicamento se administra por vía intravenosa, pues no hay ningún problema. Ya lo tenemos en el torrente sanguíneo y ya podemos preocuparnos de la siguiente etapa. Pero, ¿y si lo tomamos vía oral, como la gran mayoría de medicamentos o muchos medicamentos? Pues eso es más complicado porque primero debe pasar por todo el aparato digestivo, sometido a pHs cambiantes y sobre todo ácidos, y llegar a los intestinos. Allí, al igual que los intestinos absorben nuestros nutrientes en la digestión, absorberán nuestros fármacos cuando lleguen a ello. Por tanto, el fármaco debe ser capaz de atravesar esas membranas. Y eso implica un cierto peso, una cierta polaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces después llegar al torrente sanguíneo después de pasar por todo eso. Una odisea, la verdad, inicial, en la cual ya podemos haber perdido una gran parte de molécula, ¿vale? Ya se puede haber destruido una parte en el estómago a pHs tan ácidos, o parte no ha pasado a la membrana intestinal, solo otra parte, y ya podemos tener menos moléculas de las que administramos oralmente. Una vez llegamos al torrente sanguíneo, no creas que está a salvo ya la molécula y ya va distribuyéndose por todo el cuerpo sin problema. No, ya que nuestro cuerpo no sabe que aquello es un fármaco, no lo identifica como fármaco que me va a curar la enfermedad, no. Intenta a toda costa destruirlo y expulsarlo. Ese es el objetivo principal de tu organismo cuando tú te tomas un fármaco. ¿Y cómo lo hace? Pues puede hacerlo mediante unión a proteínas selectivas que lo expulsan o enzimas que lo metabolizan y lo transforman en moléculas mucho más hidrofílicas, mucho más polares, para que se disuelva mejor en agua y acabe siendo excretado por la orina fácilmente, ¿vale? Cuanto más polar es una molécula, más se disuelve en agua, en la sangre, y pasa directamente a ser expulsado mediante la orina, ¿vale? Ahí ya hemos perdido otra parte de nuestra molécula en el camino, ¿vale? Y después de todo ello, aquellas moléculas de fármaco que sobreviven y pueden llegar a la zona de acción, pueden interaccionar con nuestra cadena terapéutica y hacer el efecto. De ahí la gran importancia, una vez más repito en este podcast, de la dosis. Tanto la dosis administrada al principio, teniendo en cuenta las pérdidas que se van a producir, como la dosis mínima que debe llegar para tener un efecto mínimo. Porque si metemos 100 y se pierden 90, quizá esos 10 que lleguen no sirvan. Por tanto, debemos recalcular para que lleguen 50 sabiendo que se va a perder un 80%. No lo sé. Todos son números, ¿no? Todo eso ya es cosa de otra fase incluso. Pero piensa en cuántas cosas debemos pensar, o sea, ten en cuenta cuántas cosas debemos pensar los químicos haciendo una previsión de qué se encontrará esa molécula en el organismo y cómo hacemos que esos ataques le afecten lo mínimo posible y evidentemente llegue el máximo al centro activo. El objetivo obviamente es no perder tantas moléculas por el camino y que así la dosis pues se aproveche, ¿no? Lo que tú tomes se aproveche casi al 100% y no tengas que tomarte más de lo que toca, porque ya entramos en niveles tóxicos. De hecho, una estrategia muy chula que a mí siempre me ha gustado mucho desde que la aprendí en el diseño de fármacos consiste en diseñar un fármaco teniendo en cuenta que va a ser metabolizado. Y en realidad la molécula que es activa, que es farmacológicamente activa, es la que surge del proceso de metabolización por parte del organismo. Es utilizar los mecanismos de defensa del cuerpo a nuestro favor. A mí me parece realmente elegante, ¿vale? Y a ese tipo de fármacos se les llama profármacos. Por tanto, este proceso implica el paso de varios hits, quizá varias decenas, que como molécula afín a nuestra diana estaban bien, a unas pocas decenas o menos de leads, que además de seguir cumpliendo o habiendo mejorado su afinidad por nuestra diana, han mejorado propiedades que sabemos que van a permitirle volverse mejor para el organismo en sentido de moverse mejor por él y llegar al lugar de acción. Ya te digo que eso es todo un reto a nivel de síntesis química, porque se debe pensar qué tipo de grupo se quiere introducir, cuál elegir y elegir una ruta sintética adecuada para ello. En fin, como te he dicho antes, para mí es lo más emocionante del proceso de desarrollo de fármacos.
Bueno, pues seguimos avanzando así en el proceso de obtener nuestro fármaco y curar nuestra enfermedad. No olvides que seguimos trabajando con modelos celulares, test in vitro, in silico y todo a nivel de laboratorio básico. Tenemos ensayos, cálculos, predicciones, pero esto debe funcionar en organismos vivos. Entonces podemos comenzar ya, una vez tengamos nuestros lead, ¿vale? Imagina que ya tenemos nuestros lead, ya tenemos moléculas súper buenas que parecen fármacos ya, y además son potentes y los hemos vuelto a probar, y son potentes contra nuestra diana, etcétera, etcétera. ¿Podemos comenzar ya a probarlo en humanos? No. Primero utilizaremos a nuestros queridos animales de laboratorio, a los cuales jamás les podremos estar suficientemente agradecidos, de verdad. El uso de animales de laboratorio permite probar nuestras moléculas en organismos vivos de una cierta similitud al nuestro, poder probarlo en animales que tengan la enfermedad que estamos estudiando o incluso modificarlos genéticamente para que tengan unas características concretas que queramos observar. Una enorme ayuda que nos permitirá empezar a dejar atrás la estructura de nuestro candidato y empezar a centrarnos en cómo se comporta en el campo de batalla, aunque sea un entrenamiento en este caso. Así que gracias a los animales de laboratorio. Con ellos comenzaremos a pensar en vías de administración, dosis, eficacia, potencia, concentraciones tóxicas, concentraciones letales, e iremos preparándonos para, si todo sigue su curso, ensayos en humanos. Ahí sí. Pero no nos adelantemos, la semana que viene, te lo prometo, dentro de 7 días, estaré de nuevo aquí contándote más cosas acerca de los ensayos con animales, los ensayos preclínicos. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que te resulte interesante el podcast en general y que te suscribas. Y podamos pasar más y más semanas juntos hablando de química. Estamos llegando al final, más o menos, de esta serie de podcasts dedicadas al descubrimiento de fármacos. Aún nos queda mucho, pero ya hemos pasado el bache de encontrar nuestros candidatos a fármacos, y te aseguro que aún me queda mucho más contenido por contarte de otras cosas, sin duda. Sígueme en redes sociales en @hueleaquímica para más contenido y contáctame para cualquier cosa en la que pueda ayudarte, sin duda. Tus likes y que compartas mi contenido en tus redes son el mejor premio y la mejor ayuda a mi trabajo de divulgación. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!